Bienvenidos al podcast Sentinel y líderes de la industria financiera en nuestra segunda temporada, Desafíos y soluciones globales en fraude y lavado de activos. Regresamos con más fuerza, nuevos invitados, aprendizajes profundos y soluciones diseñadas para enfrentar los desafíos de la industria. ¿Estás listo para llevar tus conocimientos al siguiente nivel? Aprende de los líderes de la industria y convierte los desafíos en soluciones prácticas para tu entidad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sentinel, de este podcast Sentinel y líderes de la industria financiera. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchos saludos a todos los lugares donde nos están viendo. Bueno, en esta ocasión tenemos a alguien, otro líder más, por supuesto, muchísima trayectoria. Estábamos comentando fuera de cámara, no se dejen engañar por la apariencia de nuestra invitada del día de hoy, tengo que decirlo. No conozco la edad, pero no necesito. El punto es que lleva casi 3 décadas trabajando en donde ella está trabajando. Se cuenta con nosotros Claudia Bueso Ucles. Ella es gerente regional de riesgo integral del BAC, uno de los bancos más grandes de Centroamérica. Claudia, me da muchísimo gusto saludarte. Hola, un gusto, un placer también estar aquí en este espacio y poder compartir con ustedes. Tengo que establecer la cantidad de carrera que tienes en el banco porque nadie lo creería y yo creo que estoy seguro que nadie lo está creyendo de todos modos, pero 29 años trabajando para la misma institución y una cosa que me parece, hemos entrevistado obviamente a lo largo de este podcast gente con trayectoria muy sólida como la tuya de muchas décadas. No me parece a mí que hasta ahora hayamos entrevistado a alguien que haya pasado toda su carrera en la misma institución, sobre todo tantos años, y creo que tampoco alguien que empezó literalmente desde abajo, por no decir que desde el principio. Tú comenzaste como recepcionista. Totalmente. En realidad sí, ha pasado mucho tiempo, ni yo misma cuando lo veo lo creo, porque ha sido un mundo de oportunidades dentro del banco. Por sí mismo me parece que eso es una historia fascinante porque como una recepcionista, o sea, alguien pensaría que alguien que es recepcionista no tiene en ese puesto, en esa posición, la visión, la plataforma como para pasar a otras áreas más importantes del banco. Claramente lo hiciste. Y habrá muchísima gente que nos está viendo que tiene esta curiosidad de cómo hacer, cómo salir hacia adelante de la posición más básica e inicial dentro de una institución. Mira, sí, yo creo que las oportunidades existen y soy producto de esas oportunidades y de tener un plan y de crecer. Justo en ese momento fue mi primer trabajo cuando apliqué para BAC y quedé como recepcionista. Y en ese tiempo era el tipo de recepcionista que recibía al cliente al entrar en el banco, lo orientaba dentro del banco y también atendía telefónicamente. Y siempre me ha apasionado lo que esté haciendo. Y me ha gustado muchísimo estudiar también, prepararme. Entonces, a medida que se fueron presentando diferentes oportunidades, fue coincidiendo tanto el haber tenido un desempeño fuerte, trabajar con pasión, como el tener estudios y preparación y estar listo, porque para las oportunidades hay que estar listo. Definitivo, ¿no? ¿Cuál fue, de ser recepcionista, a qué puesto te promovieron? Me promovieron a servicio al cliente, que se llamaba en ese momento, ¿verdad? Estar directamente con ellos, pero bueno, el banco siempre ha sido muy cuidadoso de quienes pone a atender a los clientes con experiencia. Entonces, de la recepción pasé al call center y atendía clientes telefónicamente. Una vez que tuve un buen desempeño allí, pude pasar ya a estar en las plataformas directamente cara a cara con los clientes y poder atender y resolver directamente. Bien. Luego de ahí ya vinieron oportunidades de jefaturas y yo iba a la par creciendo también en mi carrera profesional y en mis estudios, entonces se fueron combinando ambas cosas. Claro, ¿y en qué momento pasas al área que nos compete aquí en el podcast y en esta industria del riesgo, de prevención de riesgo? En el momento, Alberto, en que me graduó de abogada, que es mi primera formación.
Ese año justo que me gradué de abogada, todavía seguía yo en servicio al cliente y se abre la oportunidad. Bueno, yo soy hondureña y en ese momento no vivía en la capital, vivía en mi ciudad natal, San Pedro Sula. Y Claudia, no eres hondureña, eres catracha. Soy catracha, totalmente, totalmente. Y se abrió la oportunidad en Tegucigalpa, que era donde estaban las oficinas centrales, para el área de prevención de fraudes. Y entonces alguien de Tegucigalpa, que había tenido la oportunidad, uno de los gerentes que fue mis mentores, había podido conocerme en San Pedro Sula, ver un poco de mi trabajo y de mi manera de pensar, que yo creo que ya viéndolo desde este punto de mi carrera, siempre lo que es tu criterio y tu manera de pensar va a ser tu sello y tu imagen personal. Así que a esa persona, a ese gerente en Tegucigalpa que necesitaba la posición de jefatura de riesgos, se acordó que alguien en San Pedro Sula, que estaba en servicio al cliente, graduada ya de abogada y formación de leyes, tenía un pensamiento que le podía ser útil para la posición de riesgos. Entonces tú le das crédito no solamente al hecho de que te graduaste con un título universitario, sino la carrera de la que te estás graduando, que es leyes. Te lo pregunto porque entre tus colegas, compañeros que hemos entrevistado en este programa, hemos visto de todo tipo de disciplinas. Y me parece que tú le estás dando crédito al tipo de carrera que estudiaste, que fue leyes. Sí. En particular. Sí, esa fue mi primera formación. Sí le doy crédito porque es una carrera fascinante que te enseña pensamiento crítico y eso es algo muy relevante. Te enseña a argumentar un tema y pensarlo desde diferentes perspectivas, incluso desde perspectivas opuestas. Y obviamente ahora y a lo largo de mi trayectoria tienes que interpretar mucho las normas, los bancos son muy regulados y tienes que poderla interpretar y poder ayudar a que se realice el cumplimiento con decisiones informadas. Entonces hay que complementarlo, pero esa formación inicial, primera mía, me ha ayudado y me sigue ayudando todavía a estas alturas. Qué interesante. Sin embargo, asumo que debajo tuyo, la gente de la que te rodeas, no son todos abogados, ¿verdad? No, eso es lo lindo, lo bonito de esto, porque al final yo lo veo como una gran inteligencia. Tengo gente que es especialista en datos, que es especialista en economía. En mi equipo tenemos gente con formación de auditoría, pero también interactuamos con todo el banco, con la gente de riesgos financieros, con gente del área de crédito. Entonces, al final es una gran mente completa de diferentes perspectivas. Claro. Otro asunto o elemento constante que ha salido a lo largo de entrevistarlos a todos ustedes es la necesidad, el llamado de ustedes, y esta es la pregunta para ti, si tú estás de acuerdo, en que haya un tipo de educación formal específica y dirigida para esta labor en las universidades, que no existe. Diría que quizás no, una formación específica, porque puedes abordar estas posiciones desde diferentes puntos y con la formación universitaria. Yo recomendaría muchísimo trabajar internamente tus habilidades o tomar quizás cursos de habilidades críticas, como, insisto, el pensamiento crítico es bien importante. O algo que tú conocerás también por tu trayectoria, saber hacer preguntas correctas, porque en estos puestos no solo se requiere investigación, se requiere mucho diálogo y se requiere mucho criterio, y eso solo lo puedes construir con información externa y con contacto con diferentes personas. Entonces siempre detrás hay un porqué, hay un pensamiento, y creo que esa es la habilidad que uno puede desarrollar y fortalecer. De alguna manera en ciertas carreras se aborda,
pero es algo que no necesariamente va desde la universidad, es algo que puede uno ir trabajando en su propio desarrollo personal. Claro, y bueno, también el tener un liderazgo, es decir, la gente que está arriba de ti, los jefes mayores de los bancos que entiendan el trabajo que ustedes hacen, o al menos que los dejen trabajar, ¿no? Claro, y creo que eso es un tema importante, una habilidad clave. No quedarse en lo técnico, no quedarse en los datos, que eso obviamente es el primer punto de partida, Alberto, pero ¿cómo traduces y explicas para que la alta gerencia pueda tomar decisiones informadas sobre lo que está ocurriendo en riesgos? Entonces es poder traducir eso y poder generar escenarios y volverlo un diálogo con una riqueza de conversación importante, abordando incluso las conversaciones más difíciles, ¿verdad? Que son riesgos. Claro. Ahora, en tu área, o tú estás encargada en el BAC de literalmente riesgo, con R mayúscula, todo lo que sea riesgo, no nada más de fraude financiero, sino incluye ambiental, de relaciones reputacional, etcétera. Correcto. Es una figura que los bancos tienen, la de riesgo integral, y que implica, ¿verdad? Y que ayuda a gestionar, a mitigar, a evaluar todos esos riesgos tal cual los estás mencionando, no solo el propio y transaccional del cliente, que es a quien nos debemos, sino que también hay que cuidar la reputación, hay que cuidar la solidez. Y entonces detrás de eso está justo lo que tú estás mencionando. Hay riesgos financieros como liquidez y mercado, riesgos operativos, riesgos tecnológicos y más recientemente incluso cambio climático. Entonces, eso no se construye con alguien que es sabelotodo, ni yo ni mi equipo, sino que precisamente somos una unidad que me gusta pensar que somos como un copiloto. Le ayudamos a los expertos que hay en estas diferentes unidades de tecnología, de finanzas, de crédito, de negocio, como copiloto a ver un poco cómo está el clima, ¿verdad? Cómo están cambiando las tormentas o cómo está el ambiente, el contexto y cómo está la ruta y cómo está el mapa. Hay que ver todo eso. Ahora, uno pensaría que estoy reflexionando, tú dime si estoy bien con mis reflexiones, estaba escuchándote y reflexionando al mismo tiempo. Uno pensaría que hablando de riesgo, el riesgo financiero, el riesgo de fraude, representaría necesariamente un riesgo existencial de la institución, pero un reputacional pudiera también ser perfectamente un riesgo existencial para la institución, ¿cierto? Estás en lo correcto, porque es un o sea, no necesitas robarle dinero a la institución para ponerle riesgo grave. La banca es un tema de confianza, es un gran tema de confianza, entonces la reputación es muy importante, que la construyes día a día, ¿verdad? Con tu interacción con los clientes, con lo que les pones a su servicio, pero también cómo les respondes, ¿verdad? En sus necesidades. ¿Nos puedes dar un ejemplo, que estoy seguro que tienes muchísimos en tu amplia carrera, pero me interesaría mucho que nos pusieras un ejemplo de un caso que se resolvió favorablemente, aquí estás, así es que tuvo que haber sido así, de riesgo por el sector de fraude y otro por un sector diferente a fraude, reputacional, ambiental, etcétera? Bueno, voy a empezar por ambiental. Por favor. Que es el primero que se me ocurre. Tuvimos hace unos años un riesgo de un volcán que se activó en Guatemala, ¿verdad? Y que estaba afectando ciertas zonas. Allí tenemos que gestionar no solo la operación del banco, sino también ver cómo están nuestros clientes, nuestras sucursales, las necesidades de efectivo o las necesidades de traslado que puedan haber también en las zonas. Y ahí el banco pues tiene preparado todo un plan de emergencia y de crisis
que se activa y que está vigilando y que está monitoreando todo lo que está sucediendo desde que empiezan las primeras alertas que quizás las generan los propios servicios de emergencia de Guatemala, hasta que todo queda en la normalidad y se atienden, digamos, todas las situaciones que están ocurriendo alrededor de eso. Igualmente tuvimos, no sé si recuerdas, hace un par de años en Honduras, mi país se vio afectado por 2 huracanes que pasaron uno detrás del otro con un mes de diferencia y por la misma ruta, algo que ni los mismos meteorólogos explicaban y sucedió. Entonces, eso es un tema de un riesgo climático, ¿verdad? Que no controlamos, pero que sí anticipamos y manejamos desde las crisis. Y en temas de fraude, la lucha es constante porque ese es uno de los principales riesgos que pasamos afrontando y monitoreando, anticipando lo más posible. Y yo diría que la lucha más fuerte sigue siendo el phishing, ¿verdad? O la ingeniería social hacia los clientes y poder detener y poder fortalecer también la cultura con los clientes, protegerlos y que todo pueda llegar a un buen término. En el caso de la prevención de riesgo financiero o de fraude, ¿cómo toman ustedes la decisión de invertir recursos en ciertos instrumentos y ciertas herramientas? Es decir, ¿ustedes tienen la capacidad de adelantarse a lo que puede venir o necesariamente tiene que hacer una reacción a lo que ustedes ven que el fraudulento está tratando de hacer? Las herramientas, bueno, yo no me quedé pensando porque ya no me imagino un banco que no tenga herramientas en este momento y créeme que cuando empecé todavía existían bancos en términos de fraude que se monitoreaba por listados y entonces salían los listados del día anterior para monitorear transacciones y llamar al cliente a un teléfono fijo, que no habían celulares en ese tiempo. Entonces, esos escenarios se me hace muy difícil considerarlos ahora, donde requieres más bien tener herramientas, ya no de contactar al cliente rápido, sino más bien de darte cuenta que está ocurriendo una transacción y poderla detener antes de que ocurra. Esa es la inteligencia que requieres y lo que uno está pensando a la hora de invertir en una herramienta como las que el banco implementa. Y luego de eso tienes que sumarle otros elementos y que va un poco en relación a tu pregunta. Tienes que sumarle un poco de investigación, un poco de modelaje para poder pronosticar, entender el perfil de Alberto transaccional, de cómo se comporta, de cómo se conecta a la banca en línea y cómo puedo detectar algunas desviaciones, porque ahora el fraude ya no es tanto, ya no está tan alejado, sino que trata de imitar muchísimo tu propio comportamiento para que pueda ser detectado menos o pasar imperceptible. Entonces, yo creo que una buena herramienta de monitoreo no solo tiene que decirte transaccionalmente cómo está, tiene que ser cómo se está comportando el cliente, sino que debe de ser también capaz de anticipar, y esa anticipación es un poco entre datos y modelaje, pero también con el criterio experto de que vas viendo síntomas y teniendo información, uno puede ir enriqueciéndose de información de fuentes confiables a nivel mundial que te hacen reportes interesantes y entonces uno va viendo ciertos síntomas y estableciendo escenarios. En riesgos, juego siempre sin escenarios. Claro, hablabas de datos y modelaje. ¿Cuántos años llevas tú en esta área de prevención de fraude, en el área de riesgo? Bueno, en prevención de fraude propiamente estuve alrededor de unos 12 años. No, pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace 8 años lo dejé y estoy ahora en riesgo integral, ya viendo todo el abanico de riesgo.
La pregunta a donde yo quería llegar era que cuando tú comenzaste en esto, no había tantas herramientas técnicas, no había los modelos computacionales que ahora hay, etcétera, ¿no? Y mucho era de la capacidad de intuición profesional y femenina y de todo lo que de ustedes que tenían que utilizar. Hoy ustedes utilizan muchísimas herramientas técnicas. ¿Qué tanto de todos modos sigue siendo importante esa intuición de la que antes tú usabas mayor parte del tiempo? Sigue siendo un componente relevante porque te vas a enriquecer. Con los datos tienes generalmente un muy buen pronóstico, pero la experiencia te va dando esa malicia. Hay siempre algo que creo que es el valor grande del humano sobre las máquinas, y es que hay algo que yo no te puedo explicar, que es ese feeling que desarrollas con la experiencia y dices, los datos me dicen esto, pero a mí me suena a que parece. Y esto no me parece bien. Y cuando uno empieza a darle doble clic, digo yo, a esa alerta, generalmente hay algo detrás. Entonces, totalmente, es esa intuición y ese criterio experto. Yo siempre digo que las personas que estamos en riesgos siempre tenemos que tener un criterio. Luego de tener toda la información, complementamos esos modelos o esos datos con intuición. Intuición informada, lo diría yo. Claro, por supuesto. Y luego después todo se resuelve, todo se resuelve con una llamada al cliente para verificar, ¿cierto? Sí, pero ahora casi siempre es para verificar cuando el banco ya ha tomado alguna acción de protección. Hace 20 años, 25 años, ¿verdad? En los 2000, que todavía se monitoreaba con listado, era para preguntarte a ti, Alberto, si habías hecho la compra o no, ¿verdad? Entonces ahora hay más capacidad de poder entender si esa compra, qué tan desviada está de tu perfil, ¿verdad? Y entonces el banco puede o llamarte o enviarte un mensaje y esperar una respuesta, o puede tomar una decisión anticipada respecto a esa misma transacción y explicarte qué es lo que se está detectando como sospechoso, y eso nuestros clientes lo agradecen mucho. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo es trabajando en una región como Latinoamérica en general, Centroamérica en particular, pero Latinoamérica en general, donde las instituciones oficiales, las autoridades oficiales, etcétera, con las mejores intenciones que podrán tener, pues ellos, una falta de recursos importante y con tantos frentes que ellos tienen que estar cubriendo, pero no nada más son los fraudes financieros, sino también el narcotráfico y etcétera, etcétera. Me da la impresión, de repente, empiezo a reflexionar que el trabajo de ustedes, o sea, ustedes se tienen que defender solos, es decir, por más que las autoridades quieran apoyarlos y que tengan la intención, simplemente no tienen la capacidad. Ustedes tienen que hacer mucho de esto solo. ¿Cómo es la relación así? Hay una relación cercana, porque obviamente se está actuando con bandas que están afuera, ¿verdad? Criminales que no solo están dedicadas a fraude, sino que a veces el fraude o el lavado de dinero es un medio de financiamiento para otras actividades. Entonces hay una relación cercana, pero no puede ser la relación para poder actuar hasta que se entre en contacto, ¿verdad? con esas entidades policiales, o con que las mismas normas, esperar que una ley salga y sea la que ayude a poder tipificar un delito financiero, que recuerdo en los primeros años de mi trabajo en prevención de fraudes en Honduras, había que explicarle a los jueces. Había que, y el juez, luego de entenderlo, pedía un peritaje, y nosotros mismos teníamos que entrenar al perito técnico para que diera una opinión, poderle explicar cómo fue que se clonó una banda magnética, ¿verdad? Y cómo es que esa persona, teniendo una gemela de la del cliente, pudo hacer transacciones. Entonces, sí se actúa.
con entidades policiales o también con entidades regulatorias para que haya un camino más de normativa y de poder tipificar bien los delitos, pero en realidad tiene que ser mucho desde dentro y en conjunto con los clientes también. Trabajamos mucho en campañas y en comunicaciones para que nuestros clientes también puedan tener muchos tips, ¿verdad? Y protegerse de seguridad y saber abordar sobre todo la ingeniería social, que es la que te quiere engañar, que te llama y quiere obtener tus datos. Entonces, a mí me gusta muchísimo cuando tengo conversaciones con personas y me cuentan cómo ellos solos con preguntas o sencillamente con decirle, mire, si lo llaman y usted tiene dudas, cuelgue y llame usted al banco o entre usted a la banca en línea y con eso usted va a estar más claro y más tranquilo de que si es el banco que le está tratando de abordar o es alguien que no. ¿Qué porcentaje de los intentos de fraude a un banco vienen por medio de los clientes? Porque efectivamente, yo que soy cliente bancario, todo el tiempo están tratando de hacerme fraude por todo tipo de situaciones, ¿no? De dale clic a este link, te estamos llamando de la sucursal no sé dónde, cuando en realidad me están hablando de la penitenciaría, etcétera. Sí. Bueno, la gran mayoría sigue estando desde las bandas delincuenciales, en realidad. El cliente, abordar al cliente y tratar de estafar al cliente es todavía una parte, pero no es donde está el mayor modus operandi. En realidad, en este mundo que estamos ahora más cibernético, tecnificado, y globalizado, hay bandas, Alberto, de Rusia, ¿verdad? De países asiáticos que perfectamente pueden atacar cualquier institución en Latinoamérica y programan robots para estar intentando, ¿verdad? Obtener ciertos datos o hacer ciertas transacciones. Entonces sigue siendo una buena parte desde el crimen organizado, los intentos. Y obviamente para ellos uno de los canales son los clientes, pero en realidad ellos mismos son quienes tratan de obtener más volumen. ¿Tú dirías que hoy en día estas bandas del crimen organizado internacional les parece a ellos más fácil venir a atacar a un banco latinoamericano que a uno estadounidense? Hay diferentes atractivos. Para ellos sigue siendo atractivo bancos grandes donde pueden obtener más datos, ¿verdad? Y a veces los bancos centroamericanos y de algunos países latinoamericanos pueden no resultarles atractivos por esa vía, ¿verdad? Porque en realidad en el mundo globalizado se puede hacer un ataque desde cualquier punto. Entonces, uno en riesgos no puede, anticipándose a eso, no puede desde esta posición decir, bueno, les van a resultar atractivos los bancos más grandes porque ahí la pegan en grande, pero también son bancos que están muy protegidos. Entonces, uno lo que quiere es anticiparse y proteger al banco, no en la cancha en la que está, ¿verdad? Diciendo soy un banco centroamericano frente al mundo, sino que soy un banco centroamericano con prácticas de primer mundo. Claro. ¿Qué tan importante es la comunicación, cooperación definitivo, pero la comunicación con tus colegas de otros bancos? ¿Qué tanto te sirve a ti y qué tanto te ofrecen a ti experiencias tus colegas que te permiten a ti estar más preparada, más lista y viceversa? Debe ser abierta en realidad, ¿verdad? Ahí no puede haber barreras de diferencia de institución. Debe ser y es, ¿verdad? ¿Se comparten todo? Sí, nos compartimos, sí, las modalidades, porque tienes que poder construir, como te decía, esa gran inteligencia de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y hay foros también donde se comparte con los cuidados de información necesarios, pero se comparte el conocimiento. Hay que compartirlo. ¿Existe un canal abierto de comunicación? Decir, señores, compañeros, mira, me acaba de pasar esto, tengan cuidado que pueden ir por ustedes también.
Hay asociaciones gremiales que son formales en los países, ¿verdad? Para las áreas de riesgo, donde se comparte, porque tampoco puede ser un canal público abierto, porque si no cualquiera puede también escucharlo, ¿verdad? Hay asociaciones en cada país, hay foros específicos, ¿verdad? Conferencias de renombre y de gente especializada, donde también se comparten los modus operandi y las amenazas que hay, y generalmente participan incluso entidades normativas, participa el regulador. He visto incluso casos donde llevan a detectives en alguna conferencia de Estados Unidos, gente del FBI que compartía también información de qué es lo que han visto, qué es lo que les ha tocado investigar y cuál ha sido lo relevante ahí. Entonces, por ahí se va construyendo toda esa gran base de información, pero el principio hay que compartir la información. Me da curiosidad así genuina, en tu área que cubre todo lo que es riesgo de todos lados, tú ocupas gente experta en qué disciplinas particulares. Hablabas del riesgo de huracanes, no sé si tengas expertos en huracanes, hablabas del riesgo de volcanes, no sé si tengas vulcanólogos ahí metidos, criminalistas o qué. No, bueno, imagínate, se requeriría, ¿verdad?, una serie de expertos, pero los expertos existen y solamente es de llegar a ellos. Mi rol tiene un trabajo muy lindo que es de coordinación. Los expertos generalmente los encuentras en su área de expertise, en finanzas para los riesgos financieros, ¿verdad? Los encuentras expertos en sistemas para todos los temas de riesgos de tecnología o de riesgos de ciberseguridad. Entonces, lo interesante es que todo el análisis y la gestión nace de coordinar y del diálogo con ellos, ¿verdad? Poner el sabor de riesgos, que eso es lo que hace mi equipo, pero tú lo construyes hablando con el experto, ¿verdad? Y entonces es ahí, de esa conversación y de ese diálogo, donde nace una gestión, un plan y una estrategia. Ya. Al principio de la entrevista estábamos hablando de esto, pero quiero cerrar la entrevista con una reflexión y un consejo para aquellos jóvenes, sobre todo los jóvenes. Yo que tengo hijos jóvenes y que yo me acuerdo cuando yo era joven, hace mucho más tiempo que tú, que empiezas a trabajar con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero empieza uno en un puesto tan chiquito que tú dices: yo no sé cómo lo hizo mi padre para llegar a ser gerente, ¿no? Yo no sé cómo le hizo Claudia para llegar a estar donde está, pero sin embargo se llega. ¿Qué consejo tienes tú para este tipo de personas? Bueno, muchas gracias. Déjame pensar un momento. Primero, que le pongan pasión a lo que hacen, porque la pasión es algo que enciende, esa energía es muy visible. Para poner pasión, primero que te tiene que gustar lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Totalmente. Tiene que gustarte, pero Claro. No todo es gusto. Tienes que tener también disciplina. La disciplina te tiene que acompañar. En todo trabajo, hasta en el que más nos gusta, hay actividades que no te gusta hacer y que tienes que poder hacer también, que tienes que poder realizar, como en la vida. Entonces, a veces creo que solo el tema de la motivación está un poco sobrevalorado. Hay que ponerle, le diría yo a esa persona, a esa Claudia joven, disciplina. Combina esas dos, pasión y disciplina, y eso se va a notar. Y luego, obviamente, la responsabilidad y el lánzate, hazte ver, lánzate, pide, preséntate ante las oportunidades, no esperes a que te lleguen. Trata de desarrollar una visión de decir: quiero llegar aquí, ¿qué necesito para poder llegar aquí? Y lánzate a ella, sin miedo. O con miedo, pero con muchas ganas de hacerlo. Eso siempre te va a ayudar mucho a salir adelante. Motivación, pasión y disciplina.
Mi padre que en paz descanse, él también trabajó 30 y tantos años en la misma empresa y así Wow. como, sí, 34, 36 años en la misma empresa. Entonces, por tanto, él era alguien de carrera corporativa como tú. Yo no me siento tan relacionado porque a lo que yo me he dedicado, que es periodista, estás fuera de la carrera corporativa. Esto es como un oficio diferente, ¿me entiendes? Entonces, uno no entra a ser periodista pensando y aspirando a ser presidente de la empresa de periodismo para la que trabajas, ¿no? Uno quiere ser periodista y se acabó, ¿no? Pero me acuerdo mucho que mi padre siempre decía, en una empresa, si tú eres bueno, subes porque subes, decía él. Si tú eres bueno haciendo lo Coincido, que haces, vas a subir. coincido plenamente con tu papá, totalmente. Se va a notar y va a llegar la oportunidad, quizás a veces no la que habías pensado, sino otra mejor, Otra, claro, ¿verdad? claro. Porque eso atrae, esa pasión y esa energía atrae siempre. Es algo que como que intuitivamente todos sabemos leer y sobre todo las personas de la alta gerencia, ¿verdad? Desarrollan ese feeling de poder leer en el talento joven y lo veo constantemente aquí dentro de la organización. Entonces, al final no es qué tan experto eres en un tema, sino que cuál es la marca personal tuya que hace pensar a ese jefe, a ese directivo, es que es muy bueno en esto, pero le puedo dar esta otra cancha un poco más grande. Y al principio, ¿verdad? Va a tener su aprendizaje, pero sé que lo va a lograr. ¿Y por qué? Porque le veo esa garra, le veo esas ganas. Claro. Hace un momento dijiste wow cuando te dije que mi padre trabajó para la misma empresa 34 años. Tú tienes casi 30 en la misma y estoy seguro que Estaba sacando la matemática. te falta bastante wow más a ti todavía. Le estaba sacando la matemática, bueno, que tenemos eso en común. Sí, Sí, es que de verdad que no se siente, no hace sentido, ha no, sido una trayectoria, por lo menos he pasado por 7 temas diferentes bajo una misma línea de riesgos, pero diferentes y esos retos me han tenido motivada, creciendo, aprendiendo y feliz. y todavía te levantas temprano en las mañanas con ganas de ir a la oficina. Yo me levanto muy temprano en las mañanas. Yo me levanto a las 5 de la mañana, hasta en vacaciones. Me encanta. Y me levanto, trato de ponerle intención. No me levanto feliz, me propongo y le pongo una intención a mi día de hacerlo lo mejor posible y de disfrutarlo, ¿verdad? No, en temas de felicidad, trato de ser feliz con las cosas pequeñas y de no postergarla, sino que tratar de vivirla cada día, con sus altibajos. Eso siempre hay. Claudia Bueso Ucles, gerente regional de riesgo integral del Banco BAC. Te agradezco muchísimo, fue un placer y un honor charlar contigo, Claudia, gracias. Para mí también, muchísimas gracias, fue muy, muy agradable el espacio y muchas gracias a Sentinel también por esta oportunidad. Y gracias a Sentinel, definitivamente, y justamente eso es todo lo que tenemos por esta emisión por este podcast de Sentinel y los líderes de la industria financiera. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos estamos encontrando en la próxima, que la pasen muy bien. Así llegamos al final de este episodio. Y recuerda, aunque los desafíos sean grandes, cada acción para prevenir el crimen financiero hace la diferencia. Suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros y acompáñanos en el próximo episodio. Hasta la próxima.